de una región dentro del Golfo de Venezuela. Entonces, bueno, vamos a iniciar directamente y ya sobre la marcha vamos conversando. Por favor, siéntanse libres de en cualquier momento hacer comentarios. Yo no tengo ningún inconveniente que podamos parar si alguien tiene un comentario en particular, aunque igual al final va a haber una sesión de preguntas, pero sin inconveniente, ¿no? Este trabajo, bueno, decidimos titularlo Estratigrafía sísmica como base para la interpretación geológica, como ya lo decía, y bueno, basado en un caso de estudio en el Golfo de Venezuela. Un momento, perdóname un momento, por favor. Disculpa, un momento. Ya. Ok, va nuevamente a compartir. Sí logran ver la pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Sí, bueno, acá, bueno, este trabajo, bueno, está basado, este trabajo acá, sobre la base de un estudio que se realizó y se publicó hace algunos años, estando dentro de PDVSA. Este trabajo trató sobre la interpretación, el trabajo que se publicó se llama Interpretación de rampas carbonáticas asociadas a paleoislas dentro del intervalo Oligoceno y Mioceno en el Golfo de Venezuela. Este es un caso particular de estudio en el campo Perla. Esto fue publicado por una serie de autores, en mi caso como autor principal de este trabajo. Además, este trabajo fue, bueno, expuesto, publicado en varios eventos, luego tuvo unas publicaciones en APG también. Pero bueno, en fin, el objetivo de este trabajo, lo que queremos ir es al analizar. El trabajo fue para analizar las características sedimentarias de la asociación carbonática de los depósitos ubicados que se engloban dentro de la asociación del Oligoceno tardío y el Mioceno temprano en el área nororiental del Golfo de Venezuela, para, bueno, en este caso, obtener la visualización generalizada del modelo geológico, sedimentológico, evolutivo del área y así soportar prospectos exploratorios de esa región. Esto es, ya para los entendidos específicamente, estamos hablando de la región occidental de Venezuela, específicamente el Golfo de Venezuela. Esto sería la ubicación del área. El proyecto completo se enmarca dentro de este polígono de color amarillo. Ya vamos a ver un poco las dimensiones del área y más de los datos de pozo, ¿no? Y allí, con puntos y nombres, están la ubicación de los pozos de esa región, ¿no? Específicamente acá vamos a trabajar o hablar sobre la región más oriental de este grupo de pozos. El área exploratoria de toda esta región es de unos 31.000 kilómetros cuadrados, por supuesto, dentro del Golfo de Venezuela. Toda la región con 28 pozos, bueno, toda la cantidad de datos sísmicos, no los voy a leer todos, pero bueno, hay una cantidad importante de datos sísmicos, 2D, 3D, y bueno, el objetivo de esto, pues, claramente, para soportar digamos, la incorporación de reservas de gas, en este caso para esta región, fue el objetivo de este proyecto que se realizó para aquella época en esa región. Esto perteneció a un proyecto que se llamó PGO Golfo de Venezuela, es continuación de trabajos que se venían realizando en años anteriores, y bueno, validó una serie de prospectos, y bueno, en este caso lo que vamos a ver hoy es el modelo sedimentario que soporta esto y cómo esto fue hecho a partir de diferentes disciplinas. Voy a estar hablando solamente de la sedimentología, aunque vamos a ver un poco de la interpretación sísmica de la zona, del área, ¿no? Bueno, básicamente la cronoestratigrafía, en este caso el Golfo de Venezuela, pues el área está enmarcada dentro, esto sería la ubicación completa, sería un transecto oeste-este. Específicamente nos vamos a enmarcar dentro de la zona que es el recuadro que apareció hace un momento, ¿no? Hay una provincia occidental, que es la provincia que está asociada, es la provincia conocida, típica de la cuenca de Maracaibo. Esto sería la zona más occidental del Golfo de Venezuela. Hay un elemento estructural que, para los que conocen la región, divide y separa no solamente
desde el punto de vista tectónico, sino obviamente también controla, la tectónica aquí controla la geología y la depositación que ocurre allí, y este elemento que es el surco Urumaco, y bueno, por eso vemos este salto acá entre la sucesión de depósitos que ocurren en esta provincia típica como la de Cuenca del Lago Maracaibo, que estaría acá, ¿no? Sería en esta zona del Golfo, como la zona ya del sur Urumaco, que representaría esta zona que está acá, donde está este salto, y luego está esta zona oriental, donde vemos que claramente los depósitos son todos desde el Oligoceno hasta reciente, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente para tener un poco el contexto regional. Hay una importante presencia de unos basamentos que controlan también de buena, o que tienen una incidencia en control importantísimo en la, no solo en la depositación, sino de hecho también tiene un control muy importante en la calidad de los reservorios, o del reservorio más importante que hasta ahora ha sido descubierto, o el reservorio importante descubierto en esta región, como son las calizas del Campo Verde. Ya más adelante podemos conversar al respecto. Esto sería entonces digamos, el modelo geológico regional en la parte superior de la imagen. Esto hay que decirlo también, esto es una parte del trabajo hecho en su día, en este caso por el señor Chaplet, Michel Chaplet, donde hace la interpretación de toda la estructura, la geología estructural. Esto, por supuesto, es un resumen de toda la, incluso de todo el grupo de intérpretes que trabajaron para la época. Se hizo una interpretación que se llevó desde la zona de la cuenca del lago Maracaibo hasta el Golfo de Venezuela. En la línea que vemos, ahí la línea que vemos acá de color negro, es la que está, esta línea compuesta, que es el transecto compuesto que está en la parte inferior. Y bueno, básicamente estamos hablando de que es una región, pues está compuesta por alóctonos, ígneos y metasedimentarios, con un basamento, que sería el basamento, ¿no? Y rocas de edad cretácica en la zona más occidental, y bueno, luego con toda la variación que hay hacia la zona nororiental. Básicamente una zona con dominio de la cuenca de Maracaibo en la zona más occidental de este transecto, dominio de abajo Guajira. En esta zona, si ubicamos el mapa, esta zona que está acá, justo antes del sur Urumaco, y acá el sur Urumaco sería este elemento estructural que vemos acá, y luego de ahí en adelante sería el dominio de los monjes Paraguaná, que sería toda esta zona que es un alóctono, claramente es un alóctono. Por debajo de esto estarían las napas de Lara, y bueno, lo que vamos a estar mirando es la depositación que ocurrió producto, o los depósitos que vienen producto de ese alóctono y de estos cambios que ocurrieron en esta región, ¿no? Un poco los datos disponibles para este estudio, pues bueno, esto está basado pues, en estudios de núcleos de Oligoceno y Mioceno. Lo que vemos en la parte izquierda, bueno, claramente, luego la secuencia depositacional con todas las edades. Y bueno, básicamente estamos hablando de 4 núcleos. En total estamos hablando de los núcleos más importantes, vamos a mencionar, bueno, el pozo, en este caso el W2, bueno, los 3, W2, 3 y 4, que son pozos todos del campo que produce actualmente en esta región, que es el campo Perla, y el pozo WG, que es un núcleo muy, no es extenso, pero fue clave también para algunas de las interpretaciones. En total de núcleos analizados, estamos hablando de alrededor de unos 1900 pies de núcleos, estamos hablando de unos 300 metros aproximadamente, y bueno, en análisis de la orden se hizo muchísimo, pero bueno, para este estudio digamos que se basa en la caracterización detallada, unas 260 secciones finas o láminas delgadas de estos 4 pozos, ¿no? Esto a la par de todo lo que se fue describiendo en detalle de las rocas, los núcleos, y bueno, luego esto además se fue cotejando con lo que observamos en la sísmica, que es la que nos permite comparar o unir entre pozos. Si tenemos que hablar, pues, indudablemente sobre los constituyentes o de qué está compuesta esa caliza, en este caso del campo Perla, pues, principalmente compuesta por fases por biofases que están compuestas por algas rojas coralinas, macroforaminíferos y rodoides. Este es el ejemplo de una de las, solamente ponemos en el registro en la parte izquierda, de uno de los pozos. Este sería el W2. Estaríamos hablando de aproximadamente unas 12 aproximadamente no, son unas 12 litofases sedimentarias, de las cuales 11 son rodalgales, es decir, texturas rookstone, flowstone, dominadas por fragmentos de alga roja, rodoides y macroforaminíferos, y una de carbonato de mezcla. Esto hay que decirlo también, esto es de acuerdo a los estudios que
se tuvieron para la época. Aquí realmente habría que hacer una acotación, que falta incluir unas fases que es de clásticos, que está en la parte inferior. De hecho, ahí en el registro se ve claramente que hay unos plásticos en la parte inferior, que son unas arenicas, dentro de la columna de toda esta zona. Es importante, como decía, decir que son carbonatos puros, más de 90% carbonática, todas estas fases. Y bueno, como ya les decía, estamos hablando de entre fragmentos de algas rojas y macroforaminíferos y rodoides, hacen casi un 75% de los constituyentes principales de estas rocas. Calizas totalmente puras, bioclásticas, y hay que resaltarlo porque de acuerdo a estos componentes viene luego la riqueza mineral, la riqueza mineral, no, riqueza en las propiedades. Asociada a esta fase está la riqueza en las propiedades de esas rocas como yacimiento. Si tuviéramos que hablar también, tenemos que mencionar también un poco dentro de lo que es la estratigrafía por secuencia, cómo se distribuyen verticalmente y luego basado en eso lateral las fases o los eventos, las sucesiones de rocas. Pues para eso está este cuadro esquemático de esa área oriental del Golfo de Venezuela, donde se observa pues que es un intervalo que va desde el Oligoceno, tiene parte del Oligoceno, principalmente Mioceno los depósitos, y bueno, hay Plioceno, ¿no?, en la parte superior. Esto sería la columna típica de estos pozos, donde hablamos de básicamente dos secuencias de segundo orden, que serían estas secuencias, bueno, tres secuencias de segundo orden, la SO, que sería la del Oligoceno, SM y SMP, y bueno, luego varias secuencias de tercer orden, ¿no? Vamos a listar todas y hasta ahí llegamos, hasta una de cuarto orden, que serían ya unas secuencias transgresivas regresivas. Si vamos a mirar aquí, bueno, un poco más en detalle, esto sería ya en detalle toda esta secuencia del Mioceno, ¿ok?, donde están estas fases que mencioné hace un momento. Y bueno, la caliza de perla, que estaría englobada dentro de esta, al tope tiene esta superficie que se llama SMA, que se decidió llamar dentro de ese proyecto, y bueno, un límite de secuencia importante, del que vamos a hablar más adelante. Un límite de secuencia, no, perdonen, una superficie máxima inundación que fue bien importante porque está prácticamente al tope del reservorio. Se llama MFS, fue datado por bioestratigrafía como de edad, tiene una edad de 17.4 millones de años, y luego fue clave porque esa es una superficie de ahogamiento del carbonato, que además sirvió luego para horizontalizar allí en la sísmica y terminar de entender desde el punto de vista geométrico cómo fue la geometría de esa rampa donde se depositaron estos carbonatos, y entender un poco hacia dónde fue la variación de todas estas, o cómo fue pues la geometría de estos cuerpos para estos depósitos de carbonatos importantes, ¿no?, para esta región. Entonces, bueno, acá, bueno, tampoco puede faltar una sección estratigráfica, aunque es más o menos lo que ya veníamos viendo hace un rato. Esta es una sección, como ven, esto básicamente sería una sección como este-oeste, pasando del pozo W2 por el 1 y por el 3, donde vemos claramente que son carbonatos, las sucesiones de color azul que están allí. En la parte inferior, estas franjas que ven de color amarillo claro, serían los plásticos, que están claramente bien medidos e identificados en el pozo W2 y en el pozo W1. En el pozo W3 no se observan. Importante decir que estos tres pozos en la sección, el W2 y el W3, tienen núcleos en toda esa sección. Recuerden que estamos hablando de unos 700 pies de núcleo en el caso del W2, y una cantidad también importante, no recuerdo ahora mismo, del W3. Es decir, todo esto está bien medido. En el W3, por cierto, tiene un núcleo, inclusive llega al basamento, y ya también vamos a ver la importancia de eso, ¿no? Al tope de esto, el MFS acá lo verán arriba en la línea color verde, ese MFS o la superficie máxima de inundación de 17.2 millones de años. Siguiente. Y esto sería, bueno, entonces un poco como luce la sísmica para, a ver, una de las primeras observaciones que se hicieron para intentar definir el modelo geológico a nivel de toda la región, ¿no? Ven allí en el recuadro, en la parte izquierda, el recuadro negro, cómo es la distribución de esta sección, que sería una sección básicamente como, diríamos como que el sur-norte, ¿sí? Pasando por el pozo W2, W1, y va hacia el W4, que es el pozo más, digamos que más septentrional de este campo, ¿no? Ven allí la línea, bueno, están los registros eléctricos dentro de cada uno de estos pozos, gamma ray y resistividad, y la línea roja, que sería la sísmica, la superficie máxima de inundación a 17.2 millones de años.
básicamente estaremos hablando de que en la parte inferior, como ven ahora, estaría sedimentos siliciclásticos, ¿no? Cómo se distribuye acá en la sísmica. Esta línea, tope y base del carbonato, de los depósitos carbonáticos, esto sería las calizas 100%, bueno, todo es caliza 100%, ahora estas calizas son unas calizas rodalgales in situ, y esta última franja que contornamos acá, la gente de color azul, sería una caliza resedimentada, y ya también más adelante les conversaré por qué le hacemos la diferencia, pero en total todo es un carbonato. Es importante desde el punto de vista de resedimentación, es que dentro de la zona del campo son las que tienen mejores propiedades. Esto sería también un poco una representación, esto es la representación esquemática de la rampa carbonática. Esto fue, una vez entendido toda la, esto iría posterior a que se hizo el análisis de la sísmica, fue la representación esquemática del modelo, como se depositó el carbonato en esta zona. Se deposita acá en una rampa carbonática distalmente inclinada, que usa hacia el noreste y que, a ver, se deposita durante un proceso de aumento relativo al nivel del mar. Entonces va siempre, hay un aumento de, digamos que iría de norte a sur. La zona sur es la más elevada, aquí estaría el pozo W4 al norte, ¿okay? Donde es el primero que genera los depósitos. Los carbonatos, como saben, se depositan, en este caso, debajo del agua, y luego el carbonato va, en la medida que va pasando el tiempo, bueno, disculpen acá, aquí es en tiempos de rupeliense chatiense, estamos hablando de oligoceno temprano a tardío, ¿no? Rupeliense chatiense temprano. Luego tendríamos en el chatiense tardío, que es la parte superior del oligoceno, siempre los depósitos van ocurriendo durante un proceso de retrogradación, en sentido suroeste. Aquí ya en el Mioceno temprano, aquitaniense burdigaliense, dentro del Mioceno temprano, igual continúa la retrogradación, ya en este caso cubriendo la zona del pozo W3 y W2, que la depositación va en ascenso, como es una retrogradación, y bueno, ya acá cubre prácticamente toda la zona, digamos, llega a la zona más alta, y ya a partir de allí vendría la etapa que se conoce como, que se definió como el ahogamiento, y genera posterior a eso, la superficie máxima de inundación, o el MFS. Este MFS que mencionamos por ahí de 17.2. Esto es ya para tiempos del burdigaliense tardío, es decir, Mioceno temprano, tope del Mioceno temprano, al final del Mioceno temprano. Esto sería en 2D la representación estática de ese modelo, una rampa carbonática con suave talud distal, con fases, pues, bueno, con diferentes fases, dependiendo de la zona donde se esté ubicando las muestras, de una rampa interna, rampa media externa y la zona de cuenca. En la zona de cuenca se presentan, y esto que ven acá, esta pluma en la parte derecha de este modelo, que dice clásticos carbonáticos resedimentados, es porque ocurre en algún momento debido a las olas de tormenta, una resedimentación, hay un oleaje interno y olas que van y retrabajan la zona de la rampa media, la rampa interna, y resedimentan, fragmentan y a esos depósitos resedimentados se asocian la fase superior de lo que está luego en la columna del carbonato, ¿no? de la columna del yacimiento. En este caso, mostrarles acá también, muy importante, cómo se hizo el análisis de la sísmica para la definición del modelo geológico. Lo que vamos a ver acá, a ver, esto es cómo se terminó de interpretar el modelo. Esto sería una sísmica que va más allá del área, esto abarca dos áreas, el área del campo Perla y el área del campo Coral, digamos toda la zona, buena parte de la zona nororiental de acá, ¿no? A ver, tenemos acá tres pozos, los pozos W2 y W3. Esta es una sísmica, como decía, vamos norte-sur, aquí en línea, en la misma línea estarían más o menos proyectados lo que sería el W2 y W3. Estaría luego el pozo W1, que fue el descubridor de la zona, y el W4, que está en la zona más distal, ¿no? de esa zona de carbonato. Sin embargo, el sur, que es lo que vemos, esta es una sección sísmica que está horizontalizada. Esa horizontalización o ese flattening, por utilizar el término en inglés, esta línea que se ve aquí, color morado claro, o un color rosado, es del que les mencioné, de 17.2 millones de años. Y bueno, al sur vemos el pozo W1, WG1, en el campo Coral, bueno, en la zona, en la región de Coral, bueno, es un campo como tal, fue una zona que se exploró, y el pozo no dio resultados positivos, no lo esperado, pero bueno, eso es una historia un poco más
tiene sus temas, ¿no? Y bueno, recuerden que esto ocurrió en un contexto de retrogradación, la depositación. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Esto es la sísmica en realidad en posición original. Esto es la sísmica en posición tal cual, es una sección estructural compuesta entre los dos bloques, ¿no? Entre los bloques del área del campo coral, como de la región de coral, como el área de perla. Vemos los pozos W1, W4, igualmente norte-sur, ¿ok? Lo que vemos acá, los horizontes indicados son el de color azul, es el tope de la caliza, en este caso en la región que es yacimiento, que es el campo perla, y el horizonte color verde sería la base de la caliza, ¿ok? Por debajo de eso está el basamento. De hecho, por debajo de eso están los clásticos, donde están en el W1, dentro por debajo de eso están los clásticos, y luego el basamento. Esto sería la sección sísmica horizontalizada, esta sección compuesta horizontalizada. Por supuesto, acá les estoy mostrando una de las que representa mejor estos cambios, pero sin embargo, por supuesto, pueden imaginar que esto se hizo haciendo un barrido a lo largo de toda la zona, dentro de estos bloques 3D, tomándonos todo el tiempo que se necesitó en ese momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué se obtiene acá? Se hizo, aquí primero se está viendo la horizontalización sobre el tope de la caliza. El tope de la caliza, y luego cuando vemos esa horizontalización en el tope de la caliza, notamos que hay el MFS, del que hablábamos, que veníamos hablándole antes, vean que hace, él viene, pues, producto de esa horizontalización, él viene contra ese horizonte del tope de la caliza, y a partir de allí y de la interpretación, y donde se veían estas coincidencias, a partir de ahí se fue interpretando también y mirando cómo era el comportamiento, si era uniforme a lo largo de toda la zona, y luego se hace la interpretación de ese mismo MFS de los pozos, se interpretó a través de los otros, de las otras líneas sísmicas, y luego se obtuvo pues en varios de ellos esta horizontalización ya ahora sobre el MFS que les menciono hace un momento. Y ahora, repito, esto es el flattening, donde ese flattening, esa horizontalización del tope de la caliza de CMFS hace un lap sobre el tope de la caliza, y esto sería en todo caso lo que se consideró como la imagen que mejor representa lo que debió haber sido inmediatamente después de ser depositado el carbonato. Eso es lo interesante de esta línea. Acá, este es un detalle sobre la zona del pozo WG, que como ven acá, aquí hay unas formas triangulares que para este momento se interpretó como montículos de corales, coral mounds. Sería esta zona que está representada, este dibujo que se coloca acá con el polígono. Estas mismas geometrías se observaron en otras zonas que se están indicando ahora acá con el color rojo. En todo el detalle se observó montículo de corales, tanto en esta zona al sur como al norte de toda esta región. Y de aquí viene un poco el por qué se interpretó todo como una paleoísla, ¿no? Y el por qué incluso se entiende luego cómo era la forma geométrica, cómo era la disposición de estos depósitos para la época. Y bueno, por esto ayudó a plantear mejor cómo pudo haber sido el modelo. Bueno, y en estos polígonos de color amarillo más o menos estarían representados lo que serían los depósitos de la caliza. Ahora, el tema luego es hablar de calidad, es otra cosa, ¿no? Pero los depósitos fueron con la composición de las calizas que hablamos al inicio. Ahora, luego lo que sí varía, dependiendo de la región donde te muevas, donde nos ubiquemos, es la calidad de esto como reservorio, pero los depósitos son iguales en otras zonas de la región. Esto sería un poco la estratigrafía ya basada en los datos de pozo, pero un poco más detallado. Ya está una línea mucho más extendida, yendo desde el sur, desde la zona del campo, de la zona de coral, pasando por la zona de perla, incluso llegando hasta un pozo que está muy cercano a Aruba, ¿no? Pero se dan cuenta claramente que están las calizas en esta zona, esto es la zona del campo perla, que son estas franjas de color azul, y bueno, que lateralmente van cambiando las fases que son de margas. Esto se hizo luego, por supuesto, de hacer un análisis muy detallado de la bioestratigrafía, de cómo es el patrón de apaleamiento de todas las fases y de todos estos datos a lo largo de todos estos pozos de la zona. Esto es la región de estudio más detallado, la que estamos viendo ahora, y bueno, vemos que las fases se mantienen, pero ya se hacen como marginales o con menos componentes carbonáticos a la medida que nos alejamos hacia esa zona digamos, más al norte de Paraguaná y cuando vamos hacia Aruba, ¿no? Vamos a ver algunos transectos sísmicos, que son estas líneas que vemos acá de color amarillo, verde. Vamos a ver muy rápidamente. Esto es el modelo estructural definido por los intérpretes para la época también, para esta época en que se hicieron estas publicaciones. Esto sería el comportamiento sísmico del reservorio. Interesante verlo aquí porque este transecto AA',
que sería básicamente uno que va, digamos que más o menos como de suroeste a noreste, llegando hasta la zona más al norte del campo no, de Paraguaná, sería la zona de Coral que vimos hace un momento, ¿no? Que está más al sur, esto es la zona del campo Perla, una zona, un prospecto llamado Róbalo, ¿ok? Entonces, la zona de reservorio, la zona de interés, en este caso, a ver, voy a colocar el spotlight acá, la zona acá de reservorio es esta que está acá, ¿no? Conocida, verla, y vemos el reflector cómo se extiende hacia acá, hacia la zona de acá del coral. Ese mismo reflector claramente se ve cómo sigue a lo largo de toda esta zona. ¿Ok? Acá hay otro prospecto interesante que en su momento se estudió y se tiene, TPDS lo tiene muy bien caracterizado, y acá la zona de Tuna, que también tuvo una perforación para la época. Esto como sísmica en sus condiciones originales, como estructural. Esto tiene una horizontalización, no está indicado acá, no está marcado el horizonte, pero esto tiene una horizontalización en la base de la caliza. ¿Okay? Y esto, bueno, acá se ve un poco cómo los reflectores, las amplitudes de ellos y cómo, a ver, podría interpretarse un poco como el espesor de ellas o cómo se hacen más espesas hacia la zona donde sabemos que hay un dato conocido de reservorio y cómo se hace más delgado hacia la zona donde están las fases que sabemos que son marginales. Tiene un contraste de impedancia, tiene un brillo importante hacia acá, pero sabemos que acá hay margas en esta zona de Tuna, acá tiene un espesor importante, pero bueno, no está probado todavía, acá donde está probado, en la zona de Perla y al sur en Coral, se sabe que están las calizas porque las tocó y si hay un núcleo donde las tienen, pero bueno, el tema es la calidad, ¿no? Como reservorio. Si vamos acá a este transecto sísmico, que es el BB', este es un transecto que va de sur, pero va más o menos de hecho, va hacia el norte y sube hacia la zona de los Monjes, pues bueno, vemos más o menos también, vemos, esto está en posición estructural. Acá está la famosa fosa de Urumaco, que es de hecho un elemento importante en cuanto al tema de la roca, como dentro de esa fosa se supone de hecho, se supone no, las interpretaciones por los estudios que se tomaron para la época, sugieren que claramente allí estaría la roca madre, que es de edad terciaria, y bueno, acá el pozo W1 que está dentro del Campo Perla, esto sería la zona del Campo Perla, y bueno, acá la zona de una localización para su día propuesta, una propuesta solamente, hay una perforación, y esto sube hacia el área de los Monjes, y bueno, vemos como el reflector sísmico de esas mismas calizas está a lo largo de toda la zona. Vamos a ver al final esto un mapa donde está donde está el mapa con toda la caliza. Bueno, acá vemos esa provincia nororiental como luce, una interpretación, un dibujo hecho a partir de la sísmica anterior. Esto es algo similar en el transecto CS', es un transecto que igualmente va hacia los Monjes, va más o menos de sur a norte y pasando acá por la zona del sur Curumaco, ¿no? Vemos acá la sísmica como tal en la parte de abajo. Esto viene de la zona de la plataforma de Abajuro, de lo que viene en la provincia de Maracaibo, claramente baja por los Monjes y bueno, aquí nuevamente la zona de Coral y hacia la zona más a la derecha de esta imagen, digamos, hacia el norte-noreste de esta sísmica, bueno, vemos claramente cómo están las calizas y bueno, luego subimos hasta se sube hasta los Monjes, ¿no? Sube, digo, estructuralmente hablando. Pero acá en azul, es importante resaltar, acá en azul, en la interpretación, en el dibujo, pues está lo que sería la ubicación de ese reflector al cual se atribuye la presencia de la caliza, que está muy bien probada por estos pozos W1, W4, W2 en el campo Perla. ¿Okay? Y bueno, esto sería el mapa que les montaba, les mencioné hace un momento, que es la envolvente de caliza, cómo está a lo largo de toda esta zona. Este mapa es producto de la interpretación de un grupo de intérpretes que para este trabajo hicieron con muchísimo detalle, interpretación línea a línea, a lo largo de toda la zona. Hay muchísimas líneas 2D interpretadas allí y toda la información de los 3D también está, digamos, compilada o fue utilizada para la elaboración de este mapa de espesor. Importante decir que un mapa de espesor que se ubica entre las secuencias M1B y la SMP. O sea, básicamente estamos hablando de todo el espesor. Este sería el espesor de caliza que está entre el top y base de la caliza para la zona. Y bueno, hay un límite que se coloca como no depósito por fallas en algunas zonas, pero bueno, es claramente donde está el depósito, la envolvente de esta estas amplitudes, o lo que se llama la envolvente para toda esta región, ¿no? Lo que se supone que tiene el campo, bueno, el campo conocido, donde sabemos que está el reservorio, que se ubica acá, en esta zona donde estoy indicándoles con el puntero del bus.
la zona de coral está acá. Pero bueno, vemos claramente cómo se distribuye acá a lo largo de toda la zona este envolvente. Esto, por supuesto, también fue materia importante para que hiciéramos luego la interpretación de esta paleogeografía. Fue una paleografía hecha para el Oligoceno tardío, es una secuencia que se ubica entre el Oligoceno tardío y es básicamente lo anterior, o sea, es básicamente la interpretación, la envolvente de la caliza, donde sabemos que no todo lo que está en ese envolvente es caliza, y sabemos que todo eso que es caliza tampoco necesariamente es reservorio. Entonces, bueno, dentro de eso, la caracterización y la interpretación que hicimos, pues sí, hay un control claro sobre esa depositación de esa caliza, un control basado en la estructura, y sabemos que hay diferentes alturas allí, por lo que vemos en la sísmica, y basado en esas alturas vemos esas diferentes zonas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos allí? Vamos a verlo más en detalle acá. Perdón. Sería esta zona con caliza que estarían cercanas al Alto de los Monjes, esta zona de las calizas donde está el campo Perla y al sur está la zona de coral, y bueno, estas que son altos que luego cuando los vayamos en detalle en la sísmica decidimos definirlos como unas paleoislas que estarían pues cada una de ellas distribuidas a lo largo de esta zona, que sería como una zona ligeramente más alta dentro de toda esta región, ¿no? Por eso se llamó esto una zona con paleoislas. Y bueno, esto es un poco cómo luciría de norte a sur, es una visión muy esquemática, muy genérica de cómo luciría de este a oeste esa caliza si cortáramos este oeste a lo largo del campo Perla, si fuéramos de norte a sur, que sería la zona a la imagen A, ¿no? La imagen B sería más o menos una visión muy simplificada también esquemática de cómo luce de norte a sur, esa zona entre Perla y Coral, lo veíamos más o menos en la sísmica que les mostraba hace un rato con el flattening, y bueno, ya si cortáramos este oeste sobre la zona de coral, pues sería más o menos esta distribución que se extiende un poco más hacia el oeste en coral, pero bueno, igual está bastante restringida y definida por el alto, ¿no? Restringida por el alto. Esto, a ver, perdonen. A ver. Bueno, sí, esto sería un detalle dentro de lo que es el mapa que ya veíamos anteriormente, pero no me voy a quedar mucho en esto. Como conclusión de este trabajo que muestro acá de manera muy resumida, pues el modelo sedimentológico para esta zona, el Alto de Perla, se interpretó como una rampa carbonática distalmente inclinada. El análisis regional integrado con todos los datos sugiere que la depositación de esas calizas rodalgales ocurrió sobre rampas con una distribución que bordearon a estas paleoislas, ¿no? Y de esta manera fue como se interpretó que la sedimentación carbonática ocurrió sobre los altos estructurales, importante, o paleoislas preexistentes. ¿Okay? Esas paleoislas preexistentes se ubicaron por encima de los basamentos. Pues. Y según lo observado en la sísmica, en los altos estructurales, estos altos estructurales se encuentran separados por depresiones, donde hubo depósitos de calizas detríticas o resedimentadas, o lutitas calcáreas provenientes de una fábrica carbonática in situ de la zona de los altos estructurales. Sí, bueno, según la paleografía establecida para el Oligoceno tardío y Mioceno temprano, se observó una zona de alineación o trend de depósitos carbonáticos con fases sísmicas similares a las calizas rodalgales encontradas en los pozos del área del campo Perla y Coral. ¿Okay? Todo esto permitió definir un área de interés prospectivo con oportunidades que podrían aumentar el potencial hidrocarburífero del Golfo de Venezuela. Entonces, bueno, esto es brevemente lo que es esta presentación. Por supuesto, quedo atento. Créame que esto es una manera muy resumida de presentar esto que fue el producto de un trabajo de varios años. Estuvimos involucrados varios especialistas. Fue un trabajo que en su día se hizo y ya lo vieron por ahí que estaba publicado de por ahí el año 2014. Fue un trabajo hecho por PDVSA, en su momento también en conjunto con trabajos que estuvimos haciendo con la Universidad de las Islas Baleares, pero bueno, en este equipo también, esto les mostré solo la sedimentología, pero también en el equipo de intérpretes hubo mucha otra gente involucrada, en el equipo de estratigrafía, incluso gente de la universidad, muchos lo conocen por allí, Octavian Catuniano de la Universidad de Alberta también trabajó con nosotros allí, pero bueno, les mostré solo el enfoque asociado a la sedimentología y a la geometría del reservorio. Importante decir, pues yo quería resaltarlo y rescatar este trabajo acá porque fue un trabajo donde el uso de la sísmica fue clave para la definición geométrica del modelo y bueno, eso me pareció bien pertinente mostrarlo y compartirlo acá para ustedes acá en la asociación, en la sociedad. Entonces, bueno, quedo atento a sus preguntas, comentarios.
Hola, Disnair, buenos días, Gabriel. Hola Gabriel, muy buenos días, saludos. Disnair, muchísimas gracias por tomar el tiempo y hacer esta presentación. La verdad que está bien interesante todo ese trabajo que se ha hecho ahí en Perla y me imagino que, bueno, hay muchísimas más cosas por entender en todo lo que es el Golfo de Venezuela y continuar explorando. Ujú. Disnair, bueno, mientras que las personas envían sus preguntas o las lanzan por ahí, o algunos comentarios que seguramente Pepe siempre tiene algo que añadir, te iba a preguntar, aparte de lo que mostraste de la interpretación sísmica, la sísmica ha sido utilizada para hacer estudios, por ejemplo, de inversión sísmica o de AVO, cosas así más, lo que llaman QI, Qualitative Interpretation, en esa área. Sí. Yo, como mencioné, esto son, lo que mostré acá fue, en realidad estoy circunscrito acá también a la información que fue publicada para la época y lo que fue de mi dominio, ¿no? En este proyecto, que fue trabajar en la sedimentología y en la estratigrafía, ¿no? Pero sí, o sea, detrás de esto hay muchísimo trabajo hecho. En esta zona se hizo, a ver, en ambos cubos sísmicos se hizo, bueno, no solamente se trabajó con ABO, sino se hizo inversión sísmica, tanto inversión sísmica, a ver, seguro en el cubo del Cardón 4 se hizo inversión sísmica incluso elástica. Eh, y en el otro cubo de Urumaco también se hizo la inversión sísmica con, bueno, a partir de las amplitudes y, a ver, como te decía, o sea, detrás de esto hay muchísimo trabajo de caracterización, tanto regional como muchas horas hombres, donde incluso trabajó, bueno, al menos recuerdo que el equipo de intérpretes eran al menos 5 personas trabajando de lleno para este proyecto y fue un proyecto que llevó desde el inicio hasta que finalizó, fueron 5 años de proyecto. Entonces, como digo, o sea, estoy mostrando algo que es apenas unas pinceladas y solo productos entregables, algunos de los productos entregables de este proyecto. Y bueno, digamos que el resultado más directamente asociado con la geometría de yacimiento. Pero para llegar a eso, me digo, hubo todo un trabajo de interpretación de la geodinámica, entender cómo fue la evolución y esto del bloque transportado que venía desde la zona más oriental y que tuvo que ver con la placa Caribe y toda la caracterización de roca, fluidos desde el punto de vista geoquímico. Entonces, pues, sí, claramente hay mucho más, ¿no? De esto. Muy bien. Gracias, Disnair. Bueno, está abierta la ronda de comentarios, preguntas, anécdotas. Sí, importante. Bueno, veo acá de Anthony, si la distancia entre pozos, a ver, estamos hablando de, si tuviera que decir un promedio, a ver, de 4 kilómetros más o menos entre pozos. Estamos hablando como unos 5 kilómetros en Perla 2 3 entre Perla 1 y 4. No, no tengo las distancias exactamente, pero tuviéramos que, si tuviera que decir un promedio, unos 4 kilómetros de promedio, distancia entre pozos. A ver, bueno, también preguntas. Se trataba de sísmica 2D. Tanto 2D como 3D, Anthony. Tanto 2D como 3D. Claramente la 3D fue de muchísima utilidad, pero como hablamos de la interpretación que se hizo en realidad, eso fue un trabajo, yo estoy mostrando solo la parte, o hablé solo de la interpretación de la zona nororiental o de la zona oriental del Golfo de Venezuela, pero eso abarcó también interpretación de la zona occidental. Entonces, a lo largo de todo el Golfo de Venezuela hay mucha sísmica 2D y la sísmica 3D está básicamente alrededor de esa zona oriental. Entonces, para este trabajo hablamos de interpretación tanto 2D como 3D. Ese mapa de la envolvente caliza que mostré es la combinación de ambas sísmicas. Sí, la producción actual anda, bueno, es que, bueno, varía. La nominación actual se hace con base en la solicitud del cliente, pero bueno, a ver, hace unos días se estaba produciendo unos 580 millones de pies cúbicos de gas. Normalmente la nominación que solicita el cliente, que es el Estado, que es PDVSA, está por los 350 millones de pies cúbicos. Esa es la producción diaria, regular. En algunos momentos se solicita más y andamos por ahí por esos números.
Por aquí hay una pregunta sobre cuáles serían algunos análogos a unos análogos presentes de este yacimiento de Sí, Perla. sí, muy pertinente y muy válida la pregunta, Gabriel. Sí, análogos. ¿Cómo lo diría en pocas palabras? Si hubiera que decirlo en dos palabras, el mejor análogo de esto es en cuanto a composición, en cuanto a qué es yacimiento. Y bueno, todos los que son entendidos de carbonatos saben que en carbonatos los análogos tienen que, o sea, a ver, los depósitos de carbonatos tienen todo que ver con la edad, con la época en que se depositaron. Entonces siempre los análogos se buscan en la misma época, pues. Yo no hablaríamos de un análogo, no se debe hablar nunca en carbonatos de un análogo. Esto es un depósito del Oligoceno y Mioceno, no debería hablar de un análogo del Plioceno, por ejemplo. Entonces, aunque pueden haber similitudes desde el punto de vista composicional. Por cierto, la imagen que ven de fondo, que es la isla de Menorca, en las Islas Baleares, por momentos se consideró como un análogo. Estos son depósitos, por cierto, del Mioceno tardío y Plioceno. Tuvimos la oportunidad de visitarla en la época que estuvimos haciendo estos estudios, ¿no? Fue una visita de campo que hicimos en 2012. Pero no, a pesar de que tenía rhodoides y algas rojas y todo, no, ambientalmente no era lo mismo. Entonces, análogo en concreto, la formación Asmari Formation, o la formación Asmari, perdón, la formación Asmari en Irán. Es reservorio y componentes muy similares a estos. Eso en pocas palabras. Eso por hablar del mejor análogo que yo considero que existe al día de hoy. Ahora, esto es una visión muy personal, ¿ok? Si tuviéramos que hablar del mejor análogo en la región, en Venezuela, y se ha hablado mucho de eso desde el primer día que se descubrió el yacimiento, se ha hablado desde el día 1 de la formación San Luis, y bueno, sí, yo diría que sí funciona como análogo, diría que sí entre comillas, ¿no? Primero, formación San Luis es ligeramente más antiguo, se deposita en el Oligoceno, y a ver, las propiedades, en cuanto a propiedades no es las mismas. Ahora, composicionalmente, o sea, le digo claramente, si tomamos un fragmento de roca y hacemos una lámina delgada, yo les muestro en el microscopio una lámina delgada de formación San Luis y le muestro una de las zonas donde hay mucha cementación, donde no hay porosidad del campo, por ejemplo, del pozo W4, la zona hay una zona donde hay mucha cementación, donde no hay reservorio, y les muestro una de la formación San Luis y no hay diferencia. De hecho, lo he hecho como ejercicio, por cierto. Entonces, composicionalmente es lo mismo. ¿Funciona como análogo? Puede funcionar. Pero si habláramos como un análogo de algo que es reservorio a nivel mundial y es muy conocido, Amari Formation. Ahora, formación San Luis puede funcionar como análogo también. Y lo tenemos acá mismo en el estado Falcón, Venezuela. Por aquí otra pregunta, Linda Vidal. Me gustaría entender mejor las evidencias que vieron para determinar el MFS y el ahogamiento de los carbonatos. A nivel litológico o facies, ¿fue posible identificarlo? Sí, muy buena pregunta también. El nombre es Linda. Sí, muy buena pregunta, Linda. A ver, las evidencias. Bueno, las evidencias estuvieron, vamos a iniciar por los datos, por lo más contundente. Las evidencias son bioestratigráficas, es decir, hay picos de abundancia y hay suficientes fósiles que soportan el hecho de que a esa profundidad estuviera la superficie de máxima inundación por abundancia en foraminíferos. Y sí, en foraminíferos, en macroforaminíferos y en nanoplancton calcáreos. Por un lado fallí. Además se consiguió, a ver, en los registros hay algunas evidencias y en la sísmica también lo hay. Entonces, a partir de allí, pero el dato más fuerte fue el dato bioestratigráfico, que realmente no era mi especialidad, no es mi competencia, aunque también lo trabajamos, siempre fuimos trabajando de la mano. Pero en principio fue allí y luego esto lo llevamos a los registros y a partir de allí comenzamos a mirar qué evidencias había en la sísmica para entonces poder movernos lateralmente sobre esa respuesta en la sísmica que hubo en esos sitios puntuales, en los pozos, a partir de muestras, y lo fuimos llevando a lo largo de todo el cubo sísmico, ¿no? A nivel litológico, fue muy curioso o fue muy interesante porque siempre desde el inicio trabajamos con el sitio donde había mayor cantidad de muestras y eran los pozos del Campo Perla. Sin embargo, luego tuvimos acceso a ver los núcleos el núcleo, de hecho, del pozo WG, que fue del Campo Coral, WG1. Y bueno, yo creo que todos también los que conocen cómo se hacen estas operaciones, normalmente cuando se toman núcleos, pues siempre entras en la formación
sea, el núcleo comienza a tomar una vez que estás dentro, haces un bolsillo dentro de la roca que vas a tomar, no sé, el reservorio en este caso. En el campo Perla fue siempre así. Además, por encima del campo Perla había un tema operacional, que es el hecho de que hay una zona de presiones anormales en la parte inferior de la formación Agua Clara, donde están estas lutitas, y entonces, pues siempre para asegurar el pozo, para garantizar la integridad de que no se perdiera el pozo, siempre se entró unos cuantos pies en la formación para poder garantizar luego hacer el cambio y bajar con la corona para tomar los núcleos. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no, en los pozos de perlas no hubo evidencias de ese MFS directamente del punto de vista litológico. Sin embargo, el pozo WG1 de Coral fue un pozo que tuvo muchísimos problemas operacionales, no lograron nunca atravesar la caliza completa. Sin embargo, en uno de los sidetracks, ese pozo tuvo 5 sidetracks, en el sidetrack número 2 del WG1, ellos lograron, no sé, yo creo que lo comenzaron a tomar por error o algo, comenzaron a tomar el núcleo antes de la caliza, y hubo, no sé, para mí ya luego como geólogo y sedimentólogo, yo considero que hubo la suerte que tomaron desde la caliza, desde la lutita que estaba por arriba, y en esa lutita hubo unos nódulos de siderita que son típicos de un MFS. Cuando uno busca en todos lados los trabajos realizados en otras cuencas o incluso teóricamente, es algo bastante típico de los MFS que hayan nódulos por la anoxia y la composición de la zona. Entonces, bueno, hubo evidencia, y es lo que quiero llegar. Hubo evidencia en el pozo WG1, yo creo que accidentalmente y por error, porque de hecho luego pierden el núcleo, luego pierden ese hoyo también, pero en ese núcleo, a mí me pareció, cuando lo vimos y colocamos en posición verdadera los núcleos, me pareció alucinante que cuando logramos ver, cuando entendimos dónde están las profundidades, wow, mire, que claro, la razón de esta siderita aquí, ellos lograron ver el contacto, eso es lo que quiero llegar. Pues. En el WG1 se logró ver el contacto entre las lutitas y las calizas y están los nódulos típicos, y allí se muestreó también, y se encontraron buenos especímenes también de foraminífero. Entonces sí, hubo la evidencia litológica en el WG1 para identificar ese límite de secuencia. Es coincidencial, no es común tener ese dato. Por eso les eché toda la historia. Creo, a ver, otra pregunta acá de Luis Gabriel, ¿no? En el área coral, ¿sabrá si se tienen estudios de inversión sísmica pre-stack? A ver, sí los hay. No, les voy a ser honesto, o sea, no conozco los detalles, sé que lo hay, se hizo, fue parte de la interpretación, de hecho fue parte de lo que hizo, fue parte de los estudios que en el campo coral, incluso luego se comparó con el campo Perla, que era un campo vecino, la gente de la compañía que hizo la exploración allí, que fue la gente de Gazprom, fue en parte de los estudios que se hicieron y se analizaron. En nuestro caso también compartimos con ellos y hicimos muchas reuniones técnicas de intercambio y workshop para hablar sobre nuestra interpretación y lo que ya estábamos teniendo sobre esos trabajos, tanto de la inversión sísmica como de toda su interpretación. De hecho, al final ellos deciden entregar el área, porque bueno, no tuvieron éxito con ese pozo y no perforaron un segundo pozo. Pero sí, hubo unas buenas, a ver, el tema era que con esa inversión, ellos cuando veían todo, veían unos reflectores que lucían muy interesantes, veían valores que parecían muy positivos y con buena prospección, pero lamentablemente lo que obtuvieron no les convencía. Entonces, al final, de hecho, entregan el área. Me lo pregunta a mí hoy día, yo no descartaría esa área por completo. Pero bueno, creo que tiene que ver con el tema de las inversiones que ellos estaban haciendo el ranking a nivel global, la gente de Gazprom para la época, y bueno, entregaron el área a PDVSA nuevamente. A ver, Joan Marí Blanco, por ejemplo, un gusto, Joan Marí, y bueno, agradecido por la presencia de ustedes, y bueno, siempre es interesante compartir estas informaciones. Sé que no hay demasiado, yo creo que hay mucho más que hablar de esta zona, hay mucho más por publicar acá y bueno, hay que seguir conversando sobre estos temas, ¿no? Hay que seguir haciendo disertaciones y bueno, estas charlas son una oportunidad de compartir y debatir, ¿no? Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, Disnair. Sin embargo, nos gustaría, y quiero que todos también escuchen a Disnair por un segundo. Disnair está trabajando conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Geólogos para reimpulsar la sociedad. Y él es un entusiasta de esta iniciativa. Disnair, ¿podrías comentarnos
por un segundito qué están haciendo para nosotros también conectarnos con la Sociedad Venezolana de Geólogos y viceversa. Sí, sí, bueno, importante. Muchísimas gracias, Gabriel, también por el comentario. Sí, bueno, justamente en esta misma labor con este mismo ánimo bueno, de impulsar, ¿no? Y de seguir impulsando no solamente el trabajo técnico, creo que hay muchísimo por hacer, hay muchos profesionales venezolanos haciendo hoy en día, que han hecho durante estos años, tanto en Venezuela como fuera, muchísimo trabajo de valor y bueno, poco motivados por esto y todo el trabajo que históricamente hizo demasiado importante la Sociedad Venezolana de Geólogos. En mi caso decidí postularme para impulsar trabajos desde la Junta Directiva, fui recién electo para el cargo de vicepresidente allí y bueno, en realidad tenemos apenas exactamente unas 3 semanas que fuimos electos y unas 2 semanas que tomamos apenas digamos, los cargos en la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Geólogos, pero sí tenemos muchísimo entusiasmo, claro. Estamos pues retomando un trabajo que la sociedad, como sabemos, estuvo por muchos años inactiva. La Junta Directiva anterior sabemos que hizo un esfuerzo enorme por mantenerse, pero bueno, hubo muchas situaciones que mantuvieron inactiva a la sociedad y bueno, en realidad en este punto tomando como que, digamos, poniendo en balance todo, pero sí, lo inmediato que vamos a hacer ahora pues es reabrir, pienso yo, la próxima semana, bueno, en el peor de los casos empezando enero, pues, sino, reabrir el registro para que se siga pues, inscribiendo personas, lo que de alguna manera vamos a trabajar en función, por un lado, de conectar y crear filiales, no solamente todo lo que se está haciendo acá en Venezuela y filiales regionales, sino también uno de los pasos va a ser crear filiales internacionales para la sociedad, por todo lo que sabemos, todos los profesionales que sabemos que están afuera haciendo muchísimo trabajo de valor, ¿no? Entonces, por supuesto, también va a ser impulsar charlas. Y bueno, se está hablando de otros proyectos por allí que tienen que ver con certificaciones de trabajos, de certificaciones profesionales, tanto para el área de minería como para otras áreas. Recordemos que como sociedad pues abarca tanto las áreas de minería, geotecnia y petróleo. Entonces, por supuesto, vamos a ir a trabajar en todos estos frentes, ¿no? Entonces, bueno, pero el trabajo es básicamente lo mismo, impulsar, canalizar mucho de lo que se está haciendo, reunir, como se hace muy bien lo hacen ustedes aquí en la Sociedad Venezolana de Geofísicos, reunir a los profesionales del área, pues para siempre hacer, no solamente compartir los trabajos que han estado haciendo, que hemos estado haciendo todos, sino también compartir experiencias y de alguna manera sirva como puente, ¿no? Para que canalicemos. Eso, por supuesto, sirve para los jóvenes estudiantes, para los estudiantes como tal, un poco para mostrar el camino y también para que esto sirva para un poco también canalizar y ayudar con temas de pasantías y bueno, vamos por todo esto, ¿no? Pero bueno, apenas estamos iniciando y bueno, con mucho entusiasmo y que esperamos verlos también en las actividades que vamos a estar realizando. Muchas gracias, Dinair. Y quiero decirte que este espacio también está abierto para ustedes, un espacio que lo podemos utilizar para comunicar a toda la comunidad geofísica de algunos eventos e iniciativas que ustedes hagan en la Sociedad Venezolana de Geólogos. Chévere. Bueno, no tenemos más preguntas, ya es la hora. Muchísimas gracias, Dinair, en nombre de la SOBG y de todos los colegas. Queremos darte las gracias por venir hoy y presentar tu trabajo, el trabajo que vienes desarrollando durante tantos años. Sabemos que eres una persona que está bien ligada a las geociencias en Venezuela, eres profesor universitario, eres activo en toda esta parte de la investigación. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. No hay más preguntas, no veo comentarios de Pepe. Pepe siempre tiene algunos comentarios, debe ser que está un poco ocupado. Y bueno, quiero invitarlos a todos para nuestra próxima conferencia en el mes de enero por el profesor Michael Schmidt. Él va a estar hablando sobre microsonificación sísmica. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy y nos vemos en enero. Feliz Navidad y un bonito año 2023 para todos ustedes. En nombre de